se busca de hipertensión secundaria es que venga una hipertensión controlada y de un momento a otro se vuelva de difícil control. Entonces, definitivamente la respuesta es sí. Debo siempre estar atento a causas de hipertensión secundaria, además porque pueden haber, digamos, circunstancias subyacentes que se agreguen incluso a una hipertensión esencial. Entonces, siempre, en todo el transcurso del manejo de la presión, debo estar atenta a búsqueda de causas de hipertensión secundaria. Y más claro en una Perfecto. hipertensión resistente. Perfecto. Muy bien. Entonces aquí hay que buscar. Sí, John Freddy definitivamente. está por acá, que no lo veo. John Freddy. No tenemos a John Freddy, parece. Juan Bueno, vamos a esperar. escribió que tiene, se lo sacó y que ya está entrando. Perfecto, listo. Joaco, me sorprendiste con un dato. 50% de la inercia es por culpa de los médicos. Qué interesante ese dato. Siempre pensamos que es culpa del paciente. Todo es culpa del paciente y del sistema, de la EPS. Yo te hago una pregunta, Joaco. A la luz de las guías hoy, prescribir monoterapia es inercia terapéutica. Buenos días, Juan. Es lo que más se hace, ¿no? Es lo que más se hace. Se sigue haciendo Sí. muchísimo. Sí. Buenos días, Juan Diego. Buenos días a todos los participantes. Definitivamente yo creo que sí. Si el paciente no está en ese grado 1 de las guías americanas o no está por debajo o cercano a 140-90, iniciar con una monoterapia es inercia terapéutica para alcanzar la meta, corto y preciso. Perfecto, excelente. John, una pregunta muy interesante. Yo quiero que nos recuerdes esa hipertensión maligna, porque viene esta pregunta y ahorita viene otra pegadita, que realmente cómo hace un médico para decir esto es hipertensión maligna y no es hipertensión no controlada. ¿Qué es hipertensión maligna? ¿Cuáles son los criterios? Sí, muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. El término realmente ha caído en desuso. El término, eso apareció hace más o menos 100 años, ese término hipertensión maligna, porque los pacientes que tenían esto se morían y entonces el autor de esa época le puso hipertensión maligna. Hoy en día el término está en desuso, pero pues específicamente se refiere a aquella hipertensión severa que tiene un cambio vascular evidente, principalmente en el fondo del ojo, principalmente, y en los riñones cuando hay una biopsia renal. Es decir, que esa hipertensión severa, maligna, no tiene que ser aguda cuando hay cambios oculares documentados crónicos y cuando hay cambios en el riñón, bien sea agudos o crónicos, se denomina hipertensión maligna. Pero el término ha quedado en desuso, hago claridad. Perfecto. Entonces yo te hago esta segunda pregunta, John, y enlazado un poco con lo que habló Diana. Si nosotros tenemos un paciente con hipertensión resistente o refractaria, pero no hay daño a órgano blanco, ¿sería prudente buscar una microangiopatía trombótica o no al lugar si no hay daño de órgano blanco? Sí, excelente pregunta. Usualmente hay que tener en cuenta que si no se encuentra daño a órgano blanco y no se encuentra daño en el hemograma, es poco probable que haya una microangiopatía trombótica sistémica. Pero ojo, hay unas pacientes que tienen falla renal con hipertensión severa y ahí sí habría daño en órgano blanco sin cambios en el hemograma y que tienen microangiopatía trombótica localizada en los riñones. Y eso se da principalmente cuando hay, ojo, hipertensión con daño renal, así no haya microangiopatía en la sangre, hay que tenerlo en cuenta que pudiera ser una microangiopatía trombótica limitada en los riñones. Y eso se da en pacientes con glomerulopatías mal controladas, pacientes que tienen medicamentos, principalmente quimioterapéuticos, pacientes que están en oncología, empiezan muy hipertensos, hacen falla renal y ojo, hay que descartarles que no vayan a tener una microangiopatía trombótica limitada a los riñones. Pero en la pregunta específica, si no hay daño en órgano blanco y los riñones están normales, con creatinina normal, citoquímico normal, es muy poco probable. Es muy poco probable. Perfecto. Diana, no vi en los esquemas tuyos alguna diferencia entre diuréticos, tiacídicos y similares a la tiacida. Yo te hago una pregunta. Si nosotros tenemos un paciente con criterios de hipertensión resistente, viene con hidroclorotiazida, ¿será que hace algo diferente en términos de eficacia antihipertensiva cambiar eso por clortalidona o indapamida? ¿Será que eso es lo mismo? ¿Son los mismos medicamentos o existirá alguna recomendación de hacer un cambio a este tipo de diuréticos?
Realmente sí, como lo mostraba en la pirámide de manejo, lo que tenemos de base siempre es, digamos, un IECA o ARA2, un beta bloqueador y un diurético. Y nuestro segundo paso es ajustar esta terapia. Y dentro de la parte de ajuste debe ser cambiar el diurético tiazídico de corta acción, como es la hidroclorotiazida, a diuréticos de mejor perfil metabólico y de larga duración, como la clortalidona y la hidroclorotiazida, con una evidencia muy importante, y es que ya se pueden usar hasta tasas de filtraciones, sobre todo la clortalidona, por encima de 10 mililitros minuto, que antes lo teníamos con un corte de 30, y la indapamida ni siquiera requiere ajuste, a pesar de que su excreción es el 65% renal. Entonces, definitivamente sí hay un cambio muy significativo y con una respuesta de seguridad mucho mejor que con la hidroclorotiazida, además del efecto antihipertensivo. Es uno de los pasos que debemos hacer. Perfecto. Y si te hago la misma pregunta para los beta bloqueadores, es decir, ¿será lo mismo utilizar cualquiera de los beta bloqueadores? Si tengo un paciente en el que sospecho hiperactividad simpática, ¿será igual utilizar metoprolol, carvedilol, nebivolol? ¿O será que hay alguno de ellos que pueda tener de pronto un impacto adicional por sus características? Sí, hay dos medicamentos muy importantes en este contexto clínico y son los betabloqueadores con efecto vasodilatador. Estamos hablando de nebivolol y carvedilol, con la premisa importante de que el nebivolol requiere ajuste cuando hay tasas de filtración renal por debajo de 30 mililitros minuto. Y hago énfasis en los ajustes renales porque una de las causas de hipertensión resistente y refractaria, como lo vimos, casi el 40% es la enfermedad renal crónica. Pero Perfecto. sí, definitivamente los vasodilatadores son muy importantes. Excelente. Joaco, muchas veces o la mayoría de nuestros pacientes hipertensos los vemos en consulta y bueno, están controlados, no tienen daño de órgano blanco, eventualmente sus otros factores de riesgo están bien y bueno, volvamos a verlo en 2 años. En tu concepto, ¿cuál debería ser el seguimiento ideal de un paciente hipertenso y qué actores deberían participar de ese seguimiento? Bueno, entonces, bueno, tiene como muchos aristas la pregunta, vamos por parte. Creo que todo médico debe estar en la capacidad de hacer un buen manejo antihipertensivo. Es decir, la hipertensión no debe ser exclusiva del internista, del nefrólogo o del cardiólogo. Obviamente, habrán casos de difícil control, habrán casos de causa secundaria, habrá casos en que hay ya daño estructural, ya sea cardíaco, renal o de otro tipo, que amerite la participación de un especialista o un especialista en hipertensión. Pero desde la atención primaria, todos los médicos deben estar capacitados para hacer un buen manejo de la tensión arterial y estar actualizados en cuanto a las guías. El seguimiento, idealmente, digamos que los pacientes, así como los pacientes diabéticos, tienen un automonitoreo con su dextrometer que ayuda a tomar decisiones aparte de la evaluación periódica por su médico y de la hemoglobina glicosilada y el resto de parámetros. El paciente hipertenso idealmente debiera contar con un dispositivo validado y calibrado para hacer un automonitoreo en su casa y que el médico que le está haciendo el seguimiento pueda tener estos resultados para tomar las decisiones. Y es una de las formas de evitar la inercia terapéutica. El mapa también es una herramienta importante y no es reemplazada por el AMPA, o sea, por el monitoreo que se hace en los pacientes. Y también debe tener un impacto en el manejo de los pacientes. Idealmente no hay un tiempo, o desconozco si hay un tiempo ideal, pero usualmente en forma anual o cada 2 años, por lo menos un paciente hipertenso debiera tener un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y en cuanto a la periodicidad del seguimiento, pues digamos que lo ideal en la mayoría de los pacientes es que se vean por lo menos cada 3 meses, ¿sí? O sea, idealmente. Ahora, si es un paciente que tiene enfermedad renal crónica, que tiene una cardiopatía isquémica y una falla cardíaca, pues ya se va a ver
la regularidad o la periodicidad se va a ver afectada por la condición subyacente más que por la hipertensión. Pero por la hipertensión, pues debiera por lo menos ser cada 3 meses para hacer un buen control. Creo que ahí contesté la mayoría de las preguntas. Súper. John, nos preguntan por acá, paciente en hemodiálisis, hipertensión muy difícil. ¿Es prudente buscar una microangiopatía trombótica en ese paciente? No se te oye. Perdón, tenía muy buena la pregunta. Es una pregunta muy difícil y compleja. Realmente los pacientes que están en diálisis, gran parte de ellos son de hipertensión de muy difícil control y cumplirían los criterios de hipertensión resistente. En los estudios, los pacientes que están en diálisis, entre el 30 y el 70% tienes hipertensión resistente, incluso hipertensión refractaria. Y ellos tienen entre 3 y 7 antihipertensivos, y todos los que manejamos pues diálisis vemos cómo es de difícil en los pacientes, principalmente en la modalidad de hemodiálisis, sin decir que en los de peritoneal no va a ocurrir. Entonces, aquí es donde está juiciosamente la historia clínica, qué fue lo que le llevó a la enfermedad renal crónica grado 5, si hay una etiología documentada claramente como una nefropatía diabética, por ejemplo, o una glomerulopatía claramente identificada, pues en esos pacientes es poco probable que tengan una microangiopatía trombótica asociada, tipo SHUA. Sin embargo, ojo, en los pacientes que están en diálisis, su causa de la falla renal crónica no fue documentada, y quitémonos ese reflejo de que es que si fueron hipertensos esa fue la causa. Eso yo quiero dejar ese mensaje: paciente que esté en diálisis y estuvo hipertenso, la hipertensión no fue la causa, eso hay que buscarla y demostrar que fue la hipertensión la que lo dañó. Y las estadísticas mundiales nos dicen que 25 a 30% de la hipertensión les dañó los riñones. Eso quiero dejar ese mensaje. Esa no fue la causa. Entonces, si tiene un paciente en diálisis que no se le encontró causa diabética, glomerulopatía, lúpica, etcétera, y que tiene una hipertensión difícil control, debería considerarse que no tenga una alteración en la regulación del complemento y sería tributario a estudiar, para responder mi pregunta. Perfecto. Bueno, tenemos tiempo de pronto para 2 preguntas más. Y no podía faltar, Diana, la pregunta de COVID. Diana, ¿qué hemos visto con COVID? ¿Será que los pacientes que han tenido COVID, grave y no grave, pueden desencadenar un mal control de la hipertensión o incluso volverse hipertensos resistentes? Pues realmente es una enfermedad, obviamente, la que hemos ido aprendiendo, y realmente sí, lo hemos visto, y de hecho mucha enfermedad cardiovascular y arritmias también. Esto tiene muchas hipótesis fisiopatológicas, entre estas el daño directo al cardiomiocito, al endotelio vascular, pero también hay una upregulation del sistema renina-angiotensina-aldosterona que no se sabe bien el mecanismo por el cual se produce, y entonces aumenta resistencia vascular y puede llevar a hipertensión de nuevo, hipertensión resistente o hipertensiones que venían controladas, pues generar descontrol o hipertensión resistente nueva. Perfecto. Joaco, hay una pregunta muy interesante que vemos con frecuencia en la población anciana. Paciente con 150 de sistólica, 60 o 50 de diastólica. Entonces decimos, no está en metas, estamos en inercia. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Le ajustamos? ¿Hasta dónde llevarlo? Hombre, Juan, una pregunta pues como bastante difícil, porque siempre que hablamos de pacientes, digamos, ancianos, siempre nos debemos preguntar qué tan frágiles son o no, o qué tan fit son o no para ajustar nuestra meta terapéutica. Adicionalmente, lo que siempre se ha demostrado es que con diastólicas por debajo de 70, los eventos adversos son mayores y probablemente buscar una cifra menor a 140 en estos pacientes sea inadecuado, porque nos va a aumentar efectos adversos. Entonces ahí lo que haríamos sería una inacción adecuada. O sea, sabiendo que no está en la meta ideal, usted no va a aumentar la dosis del antihipertensivo porque le va a aumentar hipotensión, caída, fracturas, trastornos hidroelectrolíticos e incluso la muerte. Entonces, tal vez el resultado inmediato de bajar la presión tiene más riesgos que beneficios a largo plazo. Entonces, en ese tipo de pacientes, pues las consideraciones son diferentes.
Perfecto. Vamos a robar el último minuto para la última pregunta, que me parece muy interesante, y es hipertensión resistente en paciente con enfermedad renal crónica, con menos de 45 mililitros minuto. Cuarta línea, espironolactona. ¿La uso o no la uso? Y quiero que la contesten esta pregunta entre John Freddy y Diana. ¿Y hasta cuándo uno puede decir que esa hipertensión resistente es por la enfermedad renal y no de pronto buscar otra causa adicional además de la enfermedad renal? Y con eso terminaríamos este bloque. Bueno, pues gracias por la pregunta, muy interesante. Entonces, si un paciente tiene hipertensión resistente o refractaria, así haya enfermedad renal, y la enfermedad renal sabemos que puede producir hipertensión, siempre hay que buscar una causa secundaria, como muy bien lo expuso la doctora Diana, ¿cierto? Y en ese caso, obviamente hay que ir manejando también al mismo tiempo que se busca la causa, hay que intentar llegar a metas, y en los pacientes que tienen menos de 45 mililitros por minuto, se puede adicionar los antialdosterónicos siempre y cuando se haga una vigilancia estricta de sus niveles de potasio, pero pues se puede usar, no está contraindicado. Obviamente es una buena alternativa en estos pacientes adicionar el antialdosterónico, y es de los medicamentos de elección y no está contraindicado en pacientes renales crónicos estadio 3. Con mucho cuidado usarlos en estadio 4, ahí sí la evidencia es muy discutida, y generalmente en estadio 5, si el paciente está en diálisis, no se aconseja usar de rutina. Si está en diálisis, ahí está también discutido si pudieran funcionar o no. Algunos autores dicen que se puede servirles, otros que no. Ahí está como la evidencia no es contundente. Pero concluyendo, en el estadio 3B se puede usar monitoreando el potasio. En el 4 está debatido, pero en los pacientes que lo tienen se les puede seguir vigilando sus niveles de potasio. Usualmente en el estadio 5, muy debatido su uso. Y siempre, lo que dijo la doctora, buscar una causa secundaria alternativa, no tenernos en ese paradigma que es la enfermedad renal y ya. Perfecto. Diana, de acuerdo con el hipertenso doctor. con enfermedad renal, ¿le busco otra causa secundaria o me quedo con que fue la enfermedad renal? De acuerdo con el doctor Nieto, precisamente porque es que la enfermedad renal casi siempre tiene una causa que le explique, ¿cierto? Entonces, buscar siempre causas secundarias se ha llevado al deterioro pues de la presión y de la hipertensión. Entonces, sí, debo ser acucioso siempre en buscar causas secundarias. Dentro del panel de preguntas respecto a la espironolactona, nos hacían dos preguntas específicas, y es si debo quitar el diurético adicional que tenga tipo ASA o tiacídico, y realmente no. Yo puedo adicionar espironolactona y dejar el diurético tiacídico o tiacídico light, vigilando siempre, como lo dijo el doctor Nieto, los electrolitos. Entonces, estar pendiente de eso, y obviamente el estado de volemia. La espironolactona se pone más que como un diurético, es como un bloqueador mineralocorticoide, que es una piedra angular. Y la otra pregunta que nos hacían en cuanto a la espironolactona era si usarla o no en la enfermedad renal crónica. Como le explicó el doctor Nieto, no hay una contraindicación. Entonces, sí, se debe usar con todas las precauciones. Bloque y continuamos con el segundo bloque de la mañana, que lo va a moderar el doctor Edwin Quintero. Gracias a todos nuevamente. Muchas gracias. Que estén Muchas muy bien. Muchas gracias gracias, por la hasta invitación. luego. Hasta luego.